al sol. El día de hoy les voy a compartir la forma en que yo preparo las tortas de pierna de puerco, los lonches o pues no sé cómo los conozcan. Van a ver qué delicia. Esta misma carnita la pueden utilizar para hacer burritos o tacos o lo que se les antoje. En un momentito les voy a mostrar los ingredientes y nos vamos a poner a cocinar esta deliciosa receta. Nuestro primer paso va a ser cocer nuestra carne. Aquí yo tengo 3 libras de pierna de puerco, es alrededor como de 1,5 kilos de carne. Una cucharadita y media de sal, o pues es al gusto también. 6 hojas de laurel, las mías están un poquito pequeñas, así es que pues puse un poquito más. 8 pimientas gordas, 6 pimientas pequeñitas, de 5 a 6 ajos. Los míos están también un poquito pequeños, así es que pues es más o menos esa cantidad. Media cebolla y agua la necesaria hasta tapar la carne. Yo la voy a estar cociendo en mi olla Instant Pot, pero es exactamente lo mismo si lo cocen en una olla normal. Nada más asegúrense que les quede bien cocida y bien blandita la carne. Muy bien, vamos a comenzar poniendo nuestra carne pues con todos nuestros ingredientes. Agregamos nuestra agua hasta cubrir totalmente la carne. Vamos a tapar la olla y vamos a utilizar la función de Pressure Cook por 35 minutos. Pasado ese tiempo, revisamos nuestra carne. Huele bien rico. Vamos a checar qué tal está. Uy, ya está súper blandita, ya está listo. Ok, la vamos a sacar a un tazón con ayuda de unas pincitas y la vamos a desmenuzar. Muy bien, ya lista nuestra carnita, ya bien desmenuzada, vamos a empezar a hacer el mole para preparar nuestra carne. Vamos a necesitar 6 chiles guajillos ya limpios, desvenados y sin nada, una cucharadita de orégano mexicano, un cuartito de cucharadita de pimienta molida, un cuartito de cucharadita de comino molido, una cucharadita de sal, una cucharada de vinagre de manzana, 3 dientes de ajo, 4 jitomates maduros, yo estoy utilizando del Roma, Saladet o pues como lo conozcan, y una taza de caldo de la carne donde la cocimos. Tal vez un poquito menos, es solamente pues ahí vamos a ir viendo cuánta va a necesitar. El primer paso que vamos a realizar para preparar nuestro delicioso mole va a ser pasar los chiles por un poquito de aceite, así a temperatura media baja, solamente una pasadita para que se agarren saborcito, y también vamos a asar nuestros jitomates. Una vez ya asadito todo, vamos a trocear un poquito los chiles, los vamos a poner en nuestra licuadora y le vamos a poner como media tacita, más o menos media tacita de caldo. Vamos a partir nuestros jitomates y también los vamos a incorporar en la licuadora. Vamos a incorporar el vinagre y nuestras especias, el ajo, el orégano, la pimienta, los cominos y la sal. Para mí esta cantidad de sal estuvo bien, porque pues ya el caldo ya tiene suficiente sal, ¿verdad? Pero pues es al gusto, ahí ustedes pues lo van probando. Le vamos a incorporar otra media tacita de caldo para que se muela muy bien y lo vamos a licuar alrededor de 1 minuto o 2 minutos para que quede muy bien molidito. Aunque de todas formas lo vamos a colar, pero pues para que quede todo muy bien integrado. También vamos a necesitar media cebolla grande y esta la vamos a filetear así tipo juliana en rebanaditas delgaditas. Y la vamos a sofreír. Ahorita les muestro. Muy bien, ahora en nuestra sartén caliente vamos a agregar una cucharada de aceite. También pueden utilizar manteca de cerdo si es que así lo prefieren. Y vamos a poner a sofreír nuestra cebolla. Pasados unos minutitos, ya que nuestra cebolla se acitronó, vamos a incorporar la carne para que también se dore un poquito. Necesitamos que se sofría así ligerito para que también vaya agarrando saborcito. Vamos a ir revolviendo muy bien para que toda la carne se dore parejito. Esto solamente va a ser unos minutitos.
Pasados 5 minutos nuestra carne ya está doradita. ¿Se fijan cómo ya cambió un poquito de color? Quedó bien rica. Muy bien, vamos a incorporar nuestro mole, lo vamos a colar para que pues no se vayan los pellejitos y alguna cosita que no se haya molido muy bien. Lo vamos a pasar por nuestro colador con ayuda de una cucharita. Vamos a revolver muy bien con ayuda de unas palitas para que toda nuestra carne se enmole. Esto lo vamos a dejar guisándose como unos 5 minutitos para que pues todos los sabores se integren y pues que toda la magia de la cocina pase ahí adentro de nuestra sartén. En nuestra licuadora le vamos a poner un poquito más de caldo para que pues se junte todo lo que quedó ahí pegadito y pues que no se vaya a desperdiciar nada de todos los sabores que estamos integrando. También lo vamos a colar pues para que no se vaya a ir nada que no queremos que esté ahí. Ok, vamos a revolver y lo vamos a tapar por unos 5 minutitos. En intervalos de 2 minutitos vamos a ir abriendo y vamos a revolver de vez en cuando. Una vez que ya está lista nuestra deliciosa carne, vamos a comenzar armando nuestras tortas. Yo estoy utilizando telera, pero pues pueden usar bolillo, baguette o pues lo que más les guste. También vamos a ocupar un poquito de mayonesa, mostaza, unas rebanaditas de jitomate, aguacate, cebollita, nuestro delicioso relleno, lechuga, queso y unos jalapeñitos. A mí en lo personal me gusta sacarle un poquito del migajón, pues por aquello de la dieta, ¿no? No es cierto, es para que le podamos poner más carnita dentro y quede bien rica. Ok, le vamos a poner un poquito de mayonesa y lo vamos a llevar a calentar en una sartén con un toquecito de mantequilla para que se dore y quede más rico. Ya con nuestra sartén calientita vamos a esperar a que la mantequilla se derrita y vamos a poner a dorar nuestro bolillo. Vamos a estarle dando vueltas de vez en cuando pues para que se dore parejito. Una vez que ya está listo, vamos a ponerle el queso aquí mismo para que se derrita muy bien. Muy bien. Ay, qué rico. No me digan que no se les antoja. Ay, qué delicia. Ok, vamos a ponerle nuestra carnita tratando de llegar a todas partes, así que quede bien gordita para que pues sepa bien sabrosa. Vamos a agregarle unas hojitas de lechuga, unas rebanaditas de jitomate, un toquecito de cebolla, aguacatito y por último un toquecito de mostaza. A mí me encanta el sabor que le da, pero pues es al gusto. Y nuestra torta ya está lista. ¿Ven qué delicia? Ok, la vamos a partir y vamos a ver qué tal quedó. En serio que esta torta quedó súper buena. Ay, yo extrañaba tanto las de México, pero con esta torta ni me acuerdo, de verdad. Sabe súper rico y pues con todo lo que le ponemos y con el jalapeñito. Está bien deliciosa. Espero que disfruten mucho de esta receta y que pues la disfruten con su familia y después me cuentan qué tal. Si les gustó este video, regálenme un like y suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay recetas nuevas. Tengo muchísimo por compartir con ustedes, así es que pues nos vemos muy pronto de nuevo por aquí. Hasta luego, bye.